El tema de hoy, la voluntad de Dios, primera parte. Dice la Sagrada Escritura en Lucas 11, 1, 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó el Padre Nuestro, que es un modelo de oración en cuya cuarta frase dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9, 10. El ejemplo que nuestro Salvador nos dio fue el de obedecer la voluntad de su Padre, y dijo a sus discípulos: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Como cristianos, debemos respetar la voluntad de Dios, especialmente cuando emprendamos algo, cuando necesitamos realizar un proyecto, cuando tengamos que tomar decisiones importantes, ante situaciones inesperadas, en nuestras peticiones en oración, etc. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios posee la capacidad de decidir, obvio, y la ha ejercido siempre. Por su voluntad creó el universo, ordenó el planeta Tierra, creó a Adán y Eva para que vivieran en él y se multiplicaran. Después, eligió a Abraham y su descendencia para que fueran su pueblo. Igualmente, por su voluntad vino a este mundo como ser humano, en la persona de su Hijo Jesucristo, para rescatarnos del pecado mediante su muerte y resurrección. Dios nos creó como personas inteligentes, con capacidad de tomar decisiones, pues fuimos creados a su imagen y semejanza. De ahí que podemos decidir obedecerle o desobedecerle, con consecuencias previsibles. Dios respeta el libre albedrío que Él mismo nos concedió. Pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9. Que busquemos primeramente el reino de Dios y que las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Que seamos santos. Primera de Pedro 1:16. Que tengamos salud. Tercera de Juan 1:2. Que todos alcancemos la vida eterna. Primera de Timoteo 2:3-4. Que crezcamos espiritualmente. Colosenses 1:9-10. Que nunca nos dejará ni nos desamparará. Que mandará a sus ángeles a protegernos, y muchos otros propósitos. Muchos preguntan: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Muy sencillo. La voluntad de Dios está claramente revelada en su palabra, en la Biblia, la cual debemos leer en forma permanente. Conoceremos la voluntad de Dios pasando tiempo con Él. Esto incluye leer o escuchar su palabra, orar y alabarlo. Además, siendo guiados por el Espíritu Santo, pues es Él quien nos advierte, nos protege del peligro y nos frena o nos impide que hagamos lo indebido. Si algo no nos conviene, sentimos que nos indica: no hagas eso, no vayas a esa reunión, no compres eso, no llames a esa persona, no firmes ese documento, etc. En tanto que si es algo sano, honesto, justo, digno, honorable, nos estimula, nos empuja a tomar la decisión correspondiente y a hacer cosas buenas. Debemos reconocer que en nuestra condición natural, a muchas personas no les interesa conocer la voluntad de Dios. Están en rebeldía contra Él, pero Dios anhela que cambien.
que cambien esa actitud, que le conozcamos cada día más, que le amemos y le obedezcamos para que nos vaya bien en la vida. En Proverbios 23-26 nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y no pierdas de vista mis caminos. Su voluntad es señalarnos el sendero, guiar nuestras decisiones para nuestro bien. Salmo 32, 8, 9. Finalmente, el apóstol Pablo nos invita a que seamos especialistas en conocer la voluntad de Dios. Y en Efesios 5, 16 y 17 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y en Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios los bendiga.